Pensamiento crítico desde la U. La idea surge de ver que se genera una gran cantidad de residuos orgánicos en los municipios y además, teniendo en cuenta que están implementando las plantas de tratamiento de aguas residuales municipales, se va a generar también una elevada cantidad de lodos. Entonces lo que se propuso fue ver si era posible hacer un estudio y un seguimiento detallado a nivel piloto por medio de un bioreactor. Es bueno comentar que estamos trabajando con el municipio de Chinavita. Ellos nos han dado, digamos, acceso tanto a los lodos como a los residuos y nos han apoyado para otros proyectos previos. Entonces, ¿qué hace Chinavita? Envía sus residuos sólidos al relleno sanitario de Pirgua, ubicado acá en la ciudad de Tunja. Entonces ellos, digamos que tienen claro que deben reducir el volumen de residuos generados, parte de, digamos, por solicitud de la empresa Servitunja, que es la empresa que actualmente opera el relleno sanitario de Pirgua. Ellos les recomiendan o les solicitan que reduzcan el volumen de residuos a disponer. El interés porque Electrónica pudiese participar ahí es que yo hice mi proyecto de maestría precisamente en la automatización de un proceso de producción de biogás mediante proceso anaeróbico. Y pues ahí hay muchos temas en particular que dieron la idea de poder implementar o aplicar ese tipo de conceptos tecnológicos a esos procesos, en cuanto que los problemas que ellos venían teniendo con ese tipo de procesos es que el ambiente donde se estaban realizando los procesos de descomposición no son controlados y no habían podido obtener resultados óptimos. Asimismo, por eso propusimos incorporar elementos de control tecnológico y de automatización para garantizar esos ambientes y ellos pudiesen llegar a obtener unos mejores resultados. El bioreactor de ellos es tipo batch, o sea, por cochada. Entonces, digamos que ellos agregan una determinada cantidad de residuos y lodos, hacen el proceso de ecocompostaje, hacen la mezcla, hacen seguimiento, sí, a la humedad, al pH, y después de un determinado tiempo se obtiene ya el producto final, que es el cocompost o bioabono. El compostaje es la obtención de un abono orgánico a partir de materia orgánica. El cocompostaje es emplear más sustratos, no solo el residuo orgánico, por ejemplo, emplear lodos de plantas de tratamiento de agua residual doméstica o incluso otros materiales, otras sustancias. Al momento en el departamento de Boyacá hay alrededor de 7 empresas registradas para comercialización a nivel nacional. Las cantidades a este momento no se tienen concretas. En las fases del desarrollo, inicialmente, como se trata de un proyecto de contenido ambiental, fue instruir y orientar a los estudiantes para que se familiarizaran con el concepto de biología y química que está involucrado precisamente en ese proceso. Entonces la parte de información de los conceptos necesarios para comprender el proceso fue la primera parte.
Ya como segundo, propusimos el desarrollo de un prototipo donde nosotros, a través del sistema de automatización y control, pudiésemos garantizar las condiciones de las variables que se necesitan para que ese proceso se pueda llegar a generar adecuadamente. Entonces se inició el proceso de construcción de un prototipo con materiales que pudiésemos llegar a ubicar fácilmente en el medio, y una vez construido el prototipo, involucrar los conceptos de los instrumentos necesarios para medir las variables que se querían, asimismo como los elementos para llegar a controlar y regular que tales variables medidas siempre se mantuvieran en los lugares establecidos. Bueno, la planta está basada en torno a lo que se llama un bioreactor. Entonces, un bioreactor es un ambiente controlado. Nosotros controlamos dos variables que son temperatura y humedad y que están enfocadas a mejorar la calidad del proceso de compostaje. Adicionalmente, el reactor tiene una chaqueta térmica que básicamente es una especie de baño María. Entonces, lo que hacemos allí es calentar homogéneamente el reactor. Adicional a eso, tenemos un tanque donde tenemos agua y la bombeamos con una bomba peristáltica. Hacemos una forma de goteo sobre el suelo que está dentro del reactor y de esa forma controlamos las dos variables, la temperatura y la humedad. Adicional a eso, tenemos un panel que es donde el usuario introduce todos los datos de control, el experimento y básicamente esas son todas las partes del prototipo. Bueno, la parte electrónica es un mueble que se realizó aquí con nuestro diseño, pues con asociación de la carpintería de la UPTC, nos permitió generar el mueble, el cual va soportado el bioreactor, el tanque de calentamiento e internamente tiene los circuitos de control y de manipulación de todos los actuadores y sensores de la planta. Además tiene la parte de un panel de control para que el usuario pueda ingresar los valores de temperatura, de humedad y verlos en tiempo real. Uno de los principales problemas para construir este prototipo es precisamente que no es un prototipo convencional, que sea algo que fácilmente podamos llegar a encontrar en alguna tienda o que alguna fabricante se dedique a hacer este tipo de reactores. Son unos reactores que deben tener unas consideraciones de disposición de sensores, de actuadores, del sistema de calentamiento del agua que se va a utilizar dentro del proceso. Entonces es algo que, digamos, a nivel comercial no es muy fácil, y si lo es, asimismo es costoso por el tipo de materiales que se necesitan para que cumpla las condiciones de funcionamiento adecuado. Los chicos lo que hicieron fue utilizar materiales como madera, ejemplo, para construir la base de sostenimiento de los reactores. Los reactores los construyeron, ejemplo, con cantinas de leche, que pues es algo que por acá normalmente se consigue. Entonces la adecuación de tuberías, la adecuación de válvulas, que si bien eso no es algo que normalmente nosotros trabajemos en el desarrollo de nuestras asignaturas en ingeniería electrónica, pues igual ellos se hacen las de la inventiva necesaria para hacer prototipos no tan artesanales, pero sí más funcionales. Entonces ese fue, digamos, como el principal reto. Ya la parte de electrónica teníamos claro qué era lo que teníamos que hacer. Son instrumentos que se pueden conseguir fácilmente en el mercado, algunos de gran precio, otros de menor precio. Bueno, la parte electrónica es un mueble que se realizó aquí
con nuestro diseño, pues con asociación de la carpintería de la UPTC, nos permitió generar el mueble, el cual va soportado el bioreactor, el tanque de calentamiento e internamente tiene los circuitos de control y de manipulación de todos los actuadores y sensores de la planta. Además tiene la parte de un panel de control para que el usuario pueda ingresar los valores de temperatura, de humedad y verlos en tiempo real. Y el proceso consiste primero en hacer la mezcla de las materias primas, en este caso lo tenemos, como les digo, propuesto con lodos de plantas de tratamiento de agua residual doméstica y con residuos orgánicos. Es importante comentar que es recomendado trabajar del orden de un 30% de lodos, lo demás sí de residuos orgánicos. Se le puede adicionar, por ejemplo, unos materiales soporte como cascarilla de arroz, o también se puede trabajar con acerrín, adicionar también unos cultivos de enriquecimiento, como por ejemplo microorganismos eficientes, y digamos que se hará un ajuste de pH utilizando cal y una mezcla periódica, un volteo periódico. Además se hará pues control de, como decíamos, de temperatura y de humedad, y ya el tiempo usualmente puede ser de 30, 60 o 90 días, digamos que normalmente es en unos 60 a 75 días se termina ese proceso y se obtiene el abono orgánico. Que lo que pasó sencillamente fue que se degradó la materia orgánica, se estabilizaron microorganismos presentes en ella y ya se convierte en un material que va a ser enriquecedor para suelos y también puede servir pues para cultivos. La innovación está precisamente en desarrollar un ambiente que me permita realizar este tipo de experimentación. Hablo de la descomposición de los desperdicios que vamos a tratar y que en ese espacio de tipo prototipo nosotros garanticemos que la temperatura y la humedad, que fueron los dos variables que abordamos inicialmente, pero pues hay algunas otras variables que también son importantes pero que no fueron abordadas. En este prototipo va a ser fácil poder adecuar las condiciones estables y permanentes durante todo el tiempo del experimento, que permita correlacionar de una manera más adecuada el efecto de dichas variables en el proceso de descomposición, cosa que normalmente no es posible porque son procesos que se hacen, ejemplo, a cielo abierto, y ya manejar condiciones de temperatura, humedad, por decir esas dos en particular que son las que abordamos, pues es casi imposible, y es precisamente los problemas que tuvieron los estudiantes de pregrado y posgrado de ambiental en el ejercicio de sus proyectos, no poder tener unas condiciones regulares de estas variables. Bueno, ya hablando de ingeniería ambiental, los estudiantes de ingeniería ambiental e investigadores de grupos de investigación pueden hacer ensayos no solo como compostaje, también por compost normal, o sea, podrían modificar, si fuera compostaje, modificar sustratos, ya no necesariamente lodos y residuos orgánicos, sino empezar a trabajar con gallinaza, con porquinaza, o sea, diferentes estiércoles, por decirlo así. Conejo también, de conejo también se puede emplear diferentes, digamos, mezclas y obtener también abonos orgánicos. Entonces sirve para implementar varias investigaciones para obtener abonos orgánicos.